Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tiempo? ¿Qué es lo que pasa con las personas? Las personas van cambiando sus estilos de vida, ustedes se dan cuenta, ¿no? Si nosotros retrocedíamos el tiempo, a ver, unos 20 o 30 años. De los hábitos alimenticios, ya que estamos involucrados en el facilismo, se podría decir. O sea, Facilismo, ¿cómo es eso? más que nada en los alimentos ya más procesados lo encontramos a disposición, ¿no? Por supuesto que sí. Y vamos a ver que estos cambios de hábitos van a tener repercusión no solamente en la condición bucal de nuestro paciente, sino en las condiciones sistémicas. Otro aspecto también, ¿no? ¿Por qué las personas, ustedes han venido, a ver, hoy día se han salido a la calle, han ido a algún sitio, o en esta última semana, ¿no? Cuando se han movido cargadas emocionalmente? Entonces, este es otro factor que va a alterar nuestro sistema inmunológico y va a tener repercusión sobre nuestro periodo. Y vamos a ir viendo, ¿no? Que también esta condición, ¿no? Va a tener repercusión sobre la salud sistémica de nuestro paciente. Ahora, tenemos que darle esa relación, ¿no? De todos estos condicionantes, ¿no? Y por qué nuestro paciente va perdiendo sus dientes, ¿no? Nuestro paciente adulto viene a la consulta con movilidad dental, ¿no? Con recesiones gingivales, ¿no? Con bolsas periodontales, y vamos a ir viendo que el paciente no le va a ir dando la debida importancia, ¿no? Hasta que la enfermedad esté grave. Y es de eso que vamos a ir a hablar el día de hoy, ¿no? Porque un paciente que pierde un diente sano, ¿no? El diente se mueve y viene al consultorio y dice, mi diente está móvil, haga lo que sea para no sacar. Tomamos una radiografía, observamos el caso, vemos que hay pérdida de soporte, ¿no? Ya prácticamente estás tolerando un tercio del diente, hay una movilidad grado 2 o grado 3. ¿Qué podríamos hacer? Simplemente extraer el diente, ¿ya? Y son dientes sanos. Bueno, pues es un diente que ha sufrido de caries, una lesión endodóntica, pero en el caso de la periodontitis, dientes sanos, dientes sin lesiones se van perdiendo por algo tan simple que podía haber hecho en el transcurso de su vida, ¿no? Porque la enfermedad no aparece, ¿no? Salvo algunos pacientes, ¿no? Que desarrollan de forma agresiva la periodontitis, pero la gran mayoría inician la enfermedad periodontal en su vida niño o en su vida de adolescente o joven, donde el paciente deja de cepillarse los dientes o se va a dormir sin lavarse los dientes, permiten el desarrollo de la formación del biofilm. ¿Ya? Y es de eso que vamos a hablar, vamos a recordar de repente lo que ya habíamos hablado el ciclo pasado, claro, el ciclo pasado en periodoncia 1. Entonces, vamos a ir a hablar nuevamente, ¿no? Vamos a ir recordando. Ahora sí vamos a grabar, ¿ya? Para que la clase esté. ¿Hasta aquí alguna pregunta o siguen viendo el partido de Melgar, ¿no? A ver, ¿quién es arequipeño acá? O al menos conoce Arequipa. Claro que conozco, doctor. Ya, a ver. Soy hincha del Melgar, de algunos equipos nacionales. ¿Y de Tal Huancayo vez a de qué usted equipo? no le agrada, pero a ciertas personas pues no. Porque tenemos más o menos hasta las 10 de la noche. Iniciar, todo preparado. Listo, entonces, a ver, tenemos, ven toda la pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí, ya.
A ver, vamos a hacer una pregunta. En este paciente, ¿hay periodontitis o no hay periodontitis? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver. Sí, hay, doctor. Sí, doctor. A ver, los que están viendo el partido de Melgar, a ver, ahora sí quiero. Nada. Siguen viendo el partido, doctor. Al menos sí, no, yo veo, no lo veo, nada, a ver. Nada. Ya, lo que estoy observando es recesiones gingivales, estoy observando placa bacteriana, pero no observo que la sonda periodontal se profundice, porque no observo, en otras palabras, bolsas periodontales. En este paciente, lo más probable, ¿no? O sea, si no hay bolsas periodontales, no hay periodontitis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer o saber para diagnosticar periodontitis? Deben existir bolsas periodontales, ¿sí? Cerrado hasta ahí, ¿está bien? Y eso es lo que estábamos hablando la clase pasada en la práctica, ¿no? Por eso que ya les estaba enseñando a hacer o recordando, ¿no? Porque eso hemos hecho el ciclo pasado, estábamos recordando cómo diagnosticar la periodontitis. Ahora, si esta sonda, ¿no? Yo introduzco hacia el surco gingival y se profundiza, ¿no? A 4, 5, 6 o 7 milímetros, 8 milímetros, en ese caso sí estaría hablando de la presencia de una periodontitis. Ahora, basado en la nueva clasificación de enfermedades periodontales, en este caso existe, ¿no? Si es que no hay bolsas periodontales, existiría una gingivitis del periodonto reducido. ¿Ya? Ese sería el diagnóstico. Pero si hay bolsas periodontales, en ese caso sí hay periodontitis. ¿Ya? Porque esto es algo que muchas veces nos confundimos, ¿no? Cuando he ido a dar capacitaciones ya a colegas, ¿no? Colegas que ya están trabajando, me recuerdo cuando fui a trabajar a una capacitación, ¿no? a la calidad del Ministerio de Salud respecto al examen periodontal básico, les hice la misma pregunta, ¿no? Presentaron un caso similar y todos dijeron que sí había periodontitis. Entonces les dije lo mismo, ¿no? Para que exista periodontitis debe haber bolsas periodontales. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, espero que no se olviden, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Entonces, miren, la periodontitis es un proceso infeccioso gingival y del aparato de inserción, ¿no? Cuando nos habla del aparato de inserción, eso ya nos quiere decir que va más allá del aspecto gingival. O sea, que hay destrucción de hueso alveolar, hay destrucción del ligamento periodontal. Ahora, si hay destrucción ya de estos tejidos que son más profundos, va a haber presencia de mayor cantidad de microorganismos periodontopatógenos. Entonces, si se van introduciendo, ¿no? Se van dando estos microorganismos en zonas más profundas, eso nos va a ir haciendo pensar que estas bacterias son bacterias que están viviendo en muchos casos en ausencia de oxígeno. Entonces estamos hablando de bacterias anaerobias, ¿ya? Y muchas de estas, ¿no? De acuerdo a la coloración, son gram negativas. Entonces esas son características de este tipo de microorganismos, ¿no? Que son periodontopatógenos. ¿Ya? Ahora, la presencia de estos microorganismos periodontopatógenos nos genera también mayor presencia de células inmunológicas. Entonces, en esta lucha que hacen, ¿no? Las células de defensa frente a los microorganismos, va a haber destrucción de tejidos. Por eso acá nos dice gran pérdida estructural del aparato
de inserción, ¿no? Y eso vamos a observar desde el punto de vista clínico cuando hacemos el sondaje y la sondita nos va a ir marcando, ¿no? Bolsas periodontales de 6, 7 u 8 milímetros. ¿Ya? Ahora, en la mayoría de estos pacientes vamos a ir observando que las piezas dentales se encuentran afectadas en gran cantidad. Están afectadas un alto porcentaje de piezas dentales. Entonces, de ahí, desde este punto de vista, nosotros también decíamos, ¿no?, que la periodontitis puede ser localizada o generalizada de acuerdo al número de bolsas periodontales en relación a la cantidad de zonas examinadas. ¿Sí? Eso ya íbamos hablando en la práctica, ¿no? Para lo que hicimos en la práctica el día viernes, ¿no? Que no querían hacer la práctica, no solamente querían hablar, no lo sé, pero bueno, yo creo que la práctica debería ser provechosa, ¿no? Deberíamos ir ya haciendo este análisis porque estos pacientes son los que van a acudir a nuestro consultorio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo no hago un buen diagnóstico? No voy a ofrecer el tratamiento adecuado. Y si no hago un tratamiento adecuado, no hago un buen plan de tratamiento, entonces no va a haber éxito. Entonces el paciente va a ser renuente a continuar con el tratamiento. Pero si haces un tratamiento adecuado, ¿no?, de acuerdo a un diagnóstico preciso, entonces el paciente te va a pagar o te va a remunerar con todo gusto. ¿Sí? Porque estás dando o estás salvaguardando la exigencia patológica del paciente. ¿Ya? Entonces, volvemos a recordar nuestra clasificación de enfermedades periodontales, ¿no? Y está en este cuadro, ¿no? En esta parte, ¿no?, donde hablamos de periodontitis. Ahora, si nosotros hacemos el periodontograma, solamente diagnosticaremos periodontitis. A ver, ¿qué me dicen? No, doctor, periodontitis también. Ya está bien, o sea, solamente diagnosticaremos periodontitis. ¿Qué otro? Gingivitis también, doctor. Claro, ¿no? Vamos a diagnosticar gingivitis. ¿Qué más? A ver, vamos a volver a nuestra imagen anterior. Ya. Si este paciente, ya, supongamos que ya encontré bolsas periodontales, ¿qué más voy a diagnosticar? O sea, ya diagnostiqué periodontitis. ¿Qué más podría diagnosticar? La ausencia de piezas, doctor. Ya. Recesión gingival, doctor. Recesión gingival. ¿Qué más? Ya lo habían dicho. Diastemas. Placa bacteriana. Diastemas. Gravo. Espérate. A ver, un momentito. Bolsas periodontales. A ver, vamos a ordenarlo. ¿Ya? A ver, sigue en el fútbol, doctor. Ese es lo malo del fútbol. ¿No? A mí me gusta el fútbol, yo juego fútbol, por mi caso. He jugado en he jugado por el colegio ontológico, he jugado por el Hospital Carrión, hemos sido campeones del Hospital Carrión. Hasta ahora sigo jugando, o sea, fútbol juego de vez en cuando, fútbol Solito. pero con toda sinceridad a ustedes les interesa más. Vamos a este cuadrito. Vamos haciendo el diagnóstico en este orden. Primero buscamos, ¿no?, en salud periodontal y enfermedades y condiciones de trastornos gingivales. Acá sería, ¿no?, trastornos gingivales, ¿sí? En ese caso sí existe gingivitis inducida por placa bacteriana. Porque ahí alguien dijo, ¿no?, placa bacteriana, sí, pero la placa bacteriana es un condicionante, ¿no? El diagnóstico sería gingivitis inducida por placa bacteriana. Entonces, en la mayoría de casos donde ustedes vayan a observar periodontitis, también van a encontrar gingivitis inducida por placa bacteriana. ¿Qué más? En este caso, ya tenemos gingivitis, tenemos periodontitis, pasamos a lo que son condiciones y deformidades adquiridas y manifestaciones periodontales de enfermedades sistémicas, ¿no? En este caso sería condiciones y deformidades adquiridas
del periodonto, porque estamos observando recesiones gingivales, ¿no? Y aquí está, ¿ve? Alteraciones mucogingivales relacionados a los dientes naturales. Aquí clasificamos a las recesiones gingivales. ¿Ya? Entonces, mire, ya vamos a ir diagnosticando. Pero lo que hoy nos reúne, el motivo de nuestra reunión, es nuevamente hacer un mayor análisis respecto a lo que es la periodontitis. ¿Ya? En este caso ya estadio 3, ¿no? Pero para ir reconociendo la periodontitis de estadio 3 tenemos que recordar lo que es periodontitis. ¿Ya? Entonces, mire, cuando hablamos de periodontitis, hablamos específicamente de esta periodontitis, ¿no? La periodontitis estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. ¿Ya? Pero hay otros tipos de periodontitis, ¿no? Que ya son enfermedades periodontales complejas, como la enfermedad periodontal necrosante, abscesos periodontales y las lesiones endodónticos periodontales, que podrían confundirnos con el diagnóstico de la periodontitis, ¿no? Entonces, de estas también hay características claras que deberíamos ir analizando. Entonces, el concepto de periodontitis vendría a ser, ¿no? Proceso inflamatorio e infeccioso de los tejidos de soporte del periodonto, los cuales resultan en la pérdida y disminución de esto. ¿Ya? Entonces, este concepto ya está, ¿no? O ha sido propuesto en la reunión donde clasificaron, ¿no? Esa reunión mundial donde se clasificaron a las enfermedades periodontales el año 2017, ¿no? O donde se propuso esta nueva clasificación de enfermedades periodontales el año 2017. ¿Recordamos este cuadrito? ¿Sí o no? ¿Se recuerdan o no? Sí, doctor. Muy bien, sí, es el cuadro que nos presentaba el doctor Corman para ir mostrándonos cuál era la dinámica, ¿no? del proceso de la patología o de la enfermedad periodontal y qué factores iban a ir contribuyendo al desarrollo de esta. Entonces, para que exista enfermedad periodontal o para que exista, ¿no? gingivitis o periodontitis, debería existir, ¿no? el huésped, el microorganismo y los factores condicionantes, ¿no? Factores genéticos y factores no genéticos o medioambientales. ¿Sí? Entonces, nuevamente tenemos que recordar, porque está la dinámica que va a existir entre los microorganismos, ¿no? y las células inmunológicas van a repercutir sobre nuestros tejidos periodontales. Por eso acá nos dice metabolismo del tejido conjuntivo y el tejido óseo. Entonces el tejido conjuntivo se encuentra a nivel gingival, ¿no? Y el hueso también es un tipo de tejido conjuntivo especializado que es conformante del periodonto, ¿ya? Y va a ir, ¿no? Generando esa secuela, ¿no? Esa influencia de esta dinámica existente entre las células inmunológicas y las células bacterianas, ¿no? O los microorganismos o las bacterias. ¿Qué signos característicos clínicos vamos a observar en nuestro paciente con periodontitis? Pérdida del nivel de la inserción clínica, aumento de la profundidad del surco, volvemos a hablar acá, ¿no? Bolsa periodontal, que es una de las características o la característica principal podríamos manifestar, ¿no? Y la inflamación gingival y pérdida ósea radiográfica, ¿no? Desde el punto de vista clínico, vamos a ir observando estas características, ¿no? de nuestro paciente. Miren, ¿no? El desprendimiento, miren cómo se va desprendiendo esta encía. Y en ese espacio, ¿no? que deja, ¿no? al desprenderse, ¿no? la encía del diente, en esa superficie se va ubicando la placa bacteriana y va migrando en dirección apical. Desde el punto de vista radiográfico vamos a observar esta pérdida en la cresta ósea periodontal, ¿no? ¿Cuál debería ser el nivel? Esta altura. Pero miren cuánto va bajando, ¿ya? Desde el punto de vista radiográfico.
signos y síntomas que vamos a ir observando en este tipo de pacientes. Edema, eritema, recesión de la encía. Ahora, edema y eritema vamos a observar también en nuestro paciente con gingivitis, ¿no? Porque miren, ¿ven? Edema, eritema, ¿no? Enrojecimiento y el aumento de volumen. Placa o cálculo supra y subgingival. Hay cálculo, hay placa bacteriana supragingival y subgingival. Miren acá en este otro caso. Aquí está la placa supragingival y cómo vamos a ir observando, ¿no? Que esta placa se va introduciendo hacia el surco gingival, ¿no? Por eso se habla supra y subgingival. Factores locales que van a acumular la placa bacteriana. Uno de los factores locales podría ser los diastemas, los apiñamientos, las malas posiciones dentales, ¿no? Como observamos acá. Miren acá este pequeño diastema entre estos dos dientes. Otros factores podrían ser prótesis mal adaptadas. Otro factor podría ser los mismos brackets, ¿no? O tratamientos ortodónticos mal direccionados, ¿no? Entonces, los factores locales son influyentes. Muchos de estos factores locales podrían ser esas obturaciones desbordantes, o en muchos casos también son freníos que van por encima de la línea mucogingival, ¿no? Freníos de inserción corta. Sangrado o supuración es otro signos y síntomas. A ver, vamos a ver, acá hay sangrado, pero miren acá, como una bolita se va formando. Vamos a ver si va a crecer. Ok. Acá. Se ve mejor, ¿no? A ver, observen acá. ¿Estamos o no estamos? Sí, doctor. Se ve como una bolita, ¿ven? Entonces, una zona donde está supurando, porque acá nosotros sondeamos y observamos. Hay una supuración y la pieza dental está sana en este casito. ¿Ya? Entonces, este es otro signo, ¿no? Como nos dice, ¿eh? El sangrado y la supuración. A ver, veamos acá. Hay sangrado, vean. Sangrado, supuración. Características de nuestro paciente con periodontitis. ¿Ve? Ahí estamos. ¿Qué más nos dice? ¿Ve? Movilidad dental aumentada. Si se va perdiendo, a ver, vamos a hacer más grande esto de acá. Ya. Mire acá, si se va perdiendo el tejido de soporte, ¿no? Que le da sujeción y estabilidad a esta pieza dental, entonces, ¿qué va a suceder? Ese diente va a empezar a moverse, porque no hay soporte. Entonces, se aumenta la movilidad. Ahora, en la boca, ¿qué cosa tenemos? Tenemos la lengua, ¿no? La lengua es pura fuerza, ¿no? Es puro músculo. Va a empujar a estas piezas dentales y va a generar la mayor movilidad sobre eso. La fuerza del labio va a tratar de equilibrar la fuerza de la lengua, pero la lengua es más fuerte que el labio. Entonces muchas veces vamos a observar que estos dientes se abanican, ¿no? Y se van hacia vestibular. ¿Ok? A ver. Hasta ahí. Vamos a continuar. Y la otra característica nos dice apiñamiento y exfoliación dentaria. De hecho que sí, mira, ya estos dientes se van apiñando por esa pérdida de soporte. Ahí está. Perdido el soporte, hay mayor acumulación de la placa, hay movilidad dentaria. En este caso se está abanicando. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pierde el soporte, se aplica mayor fuerza, estos dientes a veces se mueven, ¿no? Movilidad grado 3,
en muchos de estos casos caen las piecitas dentales, ¿no? O están sujetadas por una mínima cantidad de tejido blando o de encía. Entonces ahí tenemos todas las características, ¿no?, de nuestro paciente con periodontitis. ¿Qué tenemos que hacer para diagnosticar? ¿Eh? A ver qué me dicen, porque ya han presentado, ¿no?, una historia clínica, ya la primera práctica. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estamos o no estamos? Creo que no estamos, ¿no? Sí, doctor. Mire, éramos, a ver, no, todavía seguimos los mismos. A ver, ¿qué tenemos que hacer? A ver, en la práctica, ¿qué hemos hecho? Eso es lo que tenemos que hacer. Hemos hecho primero el odontograma, el periodontograma. Muy bien, ¿no? Lento pero seguro. ¿Ya? A ver, de nuevo, periodontograma, ¿está bien? Pero tenemos que hacer la historia clínica, ¿no? Tenemos que hacer la anamnesis, motivo de la consulta, el examen clínico general, el examen clínico regional, el examen local, hacemos un diagnóstico general, hacemos el periodontograma para hacer un diagnóstico periodontal. Y esto es lo que nos dice la clase, ¿no? Pues vamos a ver. Para hacer el diagnóstico tenemos que analizar los siguientes parámetros: evaluación clínica de la inflamación, nivel de inserción clínica, profundidad del sondaje y parámetros óseo-radiográficos. Y todas estas características, ¿dónde están? O dónde vamos a anotar, es en la historia clínica. El nivel de inserción clínica, ¿cómo determinamos? A ver. Cajusol. ¿Está? Buenas noches, doctor. Sí. Buenas noches. ¿Cómo determinamos el nivel de inserción clínica? Mire, este ciclo no los voy a ayudar, por si acaso, no los voy a avisar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Ustedes qué dicen? Ya, el ciclo pasa un poquito, les da la mano. Este ciclo vamos a pasar aprobando, ¿está bien? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Vamos a probar el curso sabiendo, aprendiendo, ¿está bien? Sí, doctor. Bueno, todos digan que sí, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien. Sí, doctor. Ya, listo. Entonces, a eso sí está grabado, ¿eh? Entonces, cuando me digan, doctor, ahí está bien. Saco la grabación, ¿no? Pero no sabes, ¿no? Entonces, vamos a ser hidalgos ya en volver a llevar el curso, ¿sí? El nivel de inserción clínica, a ver, ¿quién ha estado en la práctica el día viernes? Voy a buscarlos acá. Yo le puedo decir, doctor, A ver, Lucibel, muy bien, me gusta así la gente decir. aunque yo no estaba en la práctica. A ver, Lucibel, dime. Ya. El nivel de incendiación clínica se da la suma, lo que es la unión de cemento esmalte con el margen gingival, lo que es más la profundidad del sondaje y la placa se suma y se da lo que es el nivel de adherencia clínica. Claro, es el resultado, ¿no? Es el resultado de la distancia de la unión, de la suma, ¿no? De la distancia de la unión cemento-esmalte hacia el margen gingival con la profundidad del sondaje. Y esos dos detalles, ¿no? Vamos a ir anotando en el periodontograma, ¿sí? Entonces, en la práctica lo que estamos haciendo ahora es, hacemos toda una historia clínica, hacemos periodontograma y entregamos al docente. Eso es lo que estamos haciendo, estamos trabajando. ¿Ya? Entonces vamos a ir reforzando esa parte, porque cada clase ya tiene que hacer una historia, ¿no? En periodoncia 1, todo el curso hicimos prácticamente una historia clínica completa, ¿no? Pero ahora ya cada clase me tiene que hacer una historia clínica.
¿Sí? Así está nuestra guía clínica. ¿Ya? Listo. Entonces, no hay que quedarnos, ¿ya? Hay que ir preguntando. Para eso es la práctica, ¿no? Para eso vamos a estar ¿desde qué hora tenemos práctica? Desde las 12, creo, ¿no? Hasta las 8 de la noche, creo que está en la práctica. 1:50, doctor. 1:50, aunque la secretaria, a ver, la delegada, por favor, ahí tiene que coordinar bien con la secretaria. Me estaba diciendo que era 12:50 hasta las 7:50, creo, o 7:30. ¿Ya? Listo, entonces continuamos. Continuamos a ver dónde está. Entonces ya, míreme. Entonces el nivel de inserción clínica vamos a determinar haciendo o rellenando nuestro periodontógrafo. La profundidad del sondaje, de hecho que sí, ¿no? Tenemos que ver la profundidad del sondaje para determinar este detalle, ¿no? A ver dónde está. A ver, no, acá habíamos puesto, acá habíamos anotado, acá. Para encontrar bolsas periodontales, ¿sí? ¿Y en qué recuadro? ¿En qué recuadro anoto las bolsas periodontales? En profundidad del sondaje, el segundo, doctor. Ya, muy bien, ahí estamos yendo bien, listo. Entonces, miren, buscamos la profundidad al sondaje, veamos ahí. Y eso es lo que nos manifestaba su compañera, ¿no? El nivel de inserción clínica es la resultante de la suma, ¿no? De la distancia de la unión cemento-esmalte. Vamos a agrandar, ahí está. Le damos, mejor lo agrandamos. Mire, es la resultante de esta distancia.